Bueno, vamos a continuar con las charlas de este último día del Celsius de este año y tenemos el enorme placer de tener a Claudia Gray con nosotros. Algunos ya habréis estado, pero los que no, reiteraré el agradecimiento por parte de la organización. De hecho, hemos creado el premio de Claudia Gray de los tres directores que de ahora en adelante llevará su nombre, a la persona que ha hecho algún gesto especial para estar aquí. Y es que yo, Diego y Cristina, mira que hemos trabajado en festivales y que hemos invitado a miles de personas, literalmente. Y yo creo que nunca nadie que no nos conociera antes, con quien entráramos en contacto, hizo esfuerzos tan denodados que estuvo dispuesto a hacer tantas cosas para poder venir el año pasado y de no poder hacerlo para poder ayudar al festival, pues a que alguien viniera en su lugar y demás, ¿no? Y llegaba un momento en el que, digamos, esta tarea ya iba más allá de casi cualquier otra cosa que hubiéramos visto, hasta el punto como una anécdota así rápida de decir, mira, yo dejo la maleta preparada y si al final nuestros gobiernos apañan y me dejan entrar en España, decídmelo con media hora como mínimo y yo salgo corriendo para el aeropuerto y ahí ya luego veremos si compro ropa o lo que sea, ¿no? O sea, la verdad que fue increíble. Entonces teníamos claro lo que tenemos siempre, que no iba a ser una cancelación, que iba a ser una pequeña demora. Fue una demora de un año, pero finalmente estamos aquí encantadísimos para poder agradecérselo durante esos días y para que vea todo nuestro cariño y para tener con ella esta charla en la que repasaremos una trayectoria Celsius 100%, donde en sus novelas ha tenido obras más cercanas a la space opera o a la ciencia ficción incluso especulativa. En sus novelas ha tenido vampiros, hombres lobo, brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora está realizando esa parte, como ya se tocó en una charla independiente. No entraremos o profundizaremos mucho, como es una de las escritoras y pesos pesados del nuevo futuro de la franquicia de Star Wars, y también en cómic que está realizando ahora pues los guiones de una de las series relacionadas con el universo de Superman, como es la del mundo de Krypton y qué sucedió allí antes de que el mundo de Krypton, pues como todos sepáis, esto es como cuando hablemos de la novela del Titanic, que al final ya se sabía, pues explota, ¿no? Así que, pero yo quiero retrotraernos un poquito al principio. Claudia no es Claudia, Claudia es Amy, pero en un momento determinado decide usar el seudónimo de Claudia Gray. No es el primero que pensaba usar, lo que pasa es que el primero estaba cogido. Cuéntanos un poquito el por qué la elección de tener un seudónimo y una vez lo decides, ¿por qué finalmente Claudia Gray? ¿De dónde sale? Well, the first reason I just wanted to use a pen name was because, I would love to tell you there was a big dramatic story behind it, but when I was a little kid and I learned that some people wrote under other names, I thought, that is cool. If I ever write a book, I will do that, and I did. The reasons are actually a little dorky. Claudia came from another thing I'm a big fan of, which is the series I, Claudius, if you're into ancient Rome at all. It is well worth checking out. It is both like world history acted out by some of the greatest actors in the world and the most tawdry soap opera you will ever see. It's great. And originally it was going to be Claudia Lake, which I just thought was pretty. And then it turned out that Claudia Lake was the name of the president of the Vampire Lestat fan club. And I was writing a book about vampires, so I was like, I just can't do that. And so I chose Gray because it has the same number of letters and same vowel sound as Lake. Fascinating. Bueno, me gustaría poder deciros que hay toda una historia dramática que justifica el por qué empecé a utilizar el seudónimo, pero no, simplemente es que cuando era niña me enteré de que hay autoras y autores que firman con seudónimo y dije, ¿cómo mola? Si algún día escribo algo, voy a firmar con seudónimo también. Y de hecho, pues sí he escrito y sí lo he hecho. Y el porqué del nombre, bueno, es porque soy bastante friki para un montón de cosas. Y una de las cosas que me gustan mucho es la novela y la serie de televisión, sobre todo la serie de televisión de Yo, Claudio. Yo, Claudio es una serie ambientada en la antigua Roma, interpretada por algunos de los mejores actores británicos de la historia
y es una recreación histórica muy fiel y al mismo tiempo también es un culebrón que lo flipas. Así que lo tiene absolutamente todo. Y mi idea fue que ya que me gustaba Yo Claudio, pues iba a llamarme Claudia. Y me gustaba como nombre Claudia Lake. Lo que pasa es que me enteré de que la presidenta del club de fans del vampiro Lestat se llamaba en aquella época Claudia Lake. Y dije, uy, tate, que voy a escribir una novela de vampiros, no me voy a poner con este nombre. Así que, ¿qué otro nombre puedo buscar? Y me decanté por Grey, porque el sonido de las vocales en inglés es el mismo entre Lake y Grey y porque tiene el mismo número de letras. Has crecido en Nueva Orleans, que es una zona pues muy cercana a las leyendas, donde hay un sentimiento alrededor del mundo de los mitos un poco más amplio y destacado, incluso hasta el nivel del espiritismo. Siempre se cita Nueva Orleans como una influencia. Debe ser evidentemente distinto vivir rodeada de todo ese folclore que a lo mejor en otro lugar donde no tenga tanta tradición. Siendo una niña que crece en Nueva Orleans, ¿cuánto tuvo esto que ver en el hecho de que seas la escritora que ahora eres? I didn't grow up in New Orleans. I live there now, and I've lived there for a while, but I grew up in Mississippi. And that, however, was also close to Legends. The place where we went to go get barbecue, about 20 minutes down the road, is the Crossroads, by which I mean the Crossroads. If you are a fan of music, you know blues music, the story of Robert Johnson. Mm-hmm. He met the devil at the crossroads and sold his soul for the blues. It was right there. So there were still those legends and myths, and there were places around, not many, but some, where you would still see a bottle tree. This is something where people tie string around the necks of glass bottles and hang them from trees, and you put a lot of bottles on there, and the idea is that it catches bad spirits. There's not tons of them, but they are out there. And New Orleans, as you say, yes, where I moved later on, it is definitely a place that has its own legends and sagas. I don't know if they do this in other places. Surely someplace else must, but I know that in New Orleans, if you go by, you know how on a house that's for sale, they have the sign for sale, and usually it's like great bathrooms or beautiful whatever, or price reduced. Every once in a while in New Orleans it says, not haunted. Even more occasionally, it sometimes says haunted. So you need to know up front. And that sort of thing is very much a part of daily life. Even little things like when I painted my house, the top of the balcony, you know, you have a little gallery in the front, New Orleans, the style of houses. You have a little bit of a porch in the front. And the top of it, they're like, well, you want it haint blue, right? I said, yes, of course I do. And haint is a very old Southern word for ghost or spirit. The idea was that you paint this very, very pale blue that looks like the sky, and spirits won't come past it. And even among the least superstitious people in New Orleans, go to their front door, look up at the thing, it's painted that color blue. And it's blue what, sorry? They're haint, H-A-I-N-T. Whatever's like a really colloquial word for a ghost. Lo cierto es que no crecí en Nueva Orleans, sino en Mississippi, pero también es un territorio muy cercano a los mitos y a las leyendas. El sitio donde iba a hacer barbacoas con mi familia, que está a unos 20 minutos de la que era nuestra casa, es el cruce de caminos. Y digo el cruce de caminos, porque no sé si sabéis la historia de Robert Johnson, que es el músico que se supone que vendió su alma al diablo en un cruce de caminos a cambio de que el diablo le diera la música, le diera el blues. Bueno, pues ese cruce de caminos es el que está a 20 minutos de la que era mi casa. Así que, como veis, es un lugar lleno de leyendas y de misterio también. Aún te puedes encontrar por la zona lo que llamamos los árboles de botella. Son árboles en los que la gente ata una cuerda en torno al cuello de una botella de cristal y luego cuelga la botella del árbol. Y las botellas están ahí colgando y se supone que lo que hacen es atrapar a los malos espíritus. No quedan muchos, pero todavía quedan unos cuantos. Y efectivamente después me mudé a Nueva Orleans, que ahí es desde luego un lugar lleno de leyendas. Se hace algo en Nueva Orleans cuando das una vuelta
echándole un ojo al mercado inmobiliario, que no sé si hace en algún otro sitio, puede que sí, pero que me llama mucho la atención. En lugar de ver en el cartel de estos de se vende, pues 4 baños o precio rebajado o lo que sea, pone de vez en cuando casa no encantada. Y con más frecuencia pone casa encantada. No conozco muchos otros sitios en los que suceda algo así. Y es verdad que la leyenda forma parte de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana, hasta el punto de que hace poco pintamos nuestra casa, y la casa es una de estas casas típicas que os imagináis de Nueva Orleans, con su porche y un balcón encima, desde el que te puedes asomar. Y el balcón hay que pintarle el techo, claro. Y el pintor me dijo, bueno, te lo pinto color azul Haint. Haint es un término local en Nueva Orleans para referirte a un espíritu, a un tipo de fantasma. Y le llaman a ese azul el azul fantasma, si queréis, porque se supone que los fantasmas, si ven el cielo abierto, tienden a irse hacia él y desaparecer. Entonces pintas tu balcón de ese color para que así los fantasmas crean que es el cielo y se vayan y no se acerquen. Y da igual que seas o no seas supersticioso. Si vais a Nueva Orleans alguna vez y vais a visitar a alguien, fijaos en de qué color tiene pintado el balcón y os aseguro que en la inmensa mayoría de los casos será de ese tono de azul pálido. Me gustaría saber también, bueno, desempeñaste muchos y muy variados trabajos, pero ¿en qué momento tuviste claro que te ibas a dedicar al mundo de la escritura? ¿Cuáles fueron esas influencias que te llevaron por ese camino? Y bueno, cuéntanos ya de paso cómo fue la sensación de ver el sueño realizado y ver por primera vez tu primer libro en las estanterías de las librerías. Let's see, I knew that I wanted to become a writer well before I did all the other jobs. But it's not that my family was ever discouraging, but just when you say, I'd like to be a writer, nobody's like, that is a great career plan. You are definitely not going to be living in your parents' garage when you're 45. That's going to be great. I was not somebody who let myself dream big enough, I don't think. So without knowing what else to do, I went to law school, which is the worst reason to go to law school. Please don't do this. I went and worked in journalism for a while, which I enjoyed much more, and I did at least get to write. And then I worked in law firm marketing, and that is just as glamorous as it sounds. So, but I always wrote, and probably like at least a few other people here, and maybe those of you who are brave, I will see hands, I wrote a lot of fanfic. Any hands? Any hands? Okay, all right, I see some motion down there. Okay, and some people are like, well, what didn't you write fan fiction for? And I'm like, I have done this regularly almost my entire adult life. What didn't I write fan fiction for? I never wrote Highlander. I can say that, but it doesn't, otherwise I can't narrow it down much. It's something of a relief that I never wrote. I was never like, oh, I need to write all this Star Wars fan fiction, which at the time, actually I don't know why, but now I'm like, but that was actually really great training for me. I learned who I was as a writer, and that's a big part of learning to write. Do you need to outline or not? Are you somebody who works well in the morning or in the evening? Do you need to have a regular set few hours every day, or do you work in these bursts of activity and then sort of rest between them? What's good for you? You only find that out by writing, and I got to find that out through fan fiction. And I got to try things at a lot of different lengths, and I knew the first time I had a novel's length of story. It was not my own creations, but I understood like, oh, this is about as much plot as you need for this. And so I understood that from the get-go. And one thing I see a lot of aspiring writers who haven't done fan fiction they run into, they get very discouraged because they think they have a plot. And what they have is a premise. They don't actually have quite enough story to take it the whole way. But because I'd done fanfic, I always know like when an idea is actually getting to that point. So it was very helpful in that way. And finally, after I'd written enough novels, fan fiction, I thought,
okay, this seems to be going reasonably well. Maybe I should think about trying to do this for myself. And because I'd been very into Buffy the Vampire Slayer and Angel, that was indeed some of the fanfic. I wrote a story that had to do with vampires in high school, and unbeknownst to me, it sort of went out in the publishing world the week that they all went, this thing Twilight is selling well, So it sold very quickly, and really in many ways I wasn't ready personally. In a lot of ways the book wasn't ready, but it was a great lucky chance, and I can't regret it because I've been able to build out from there. Bueno, la verdad es que supe que quería ser escritora antes de cualquier otro de los empleos que ejercí, antes de ejercer cualquier otra de las profesiones a las que me he dedicado. Lo que pasa es que normalmente tu familia, cuando le dices que quieres ser escritora, como que no se desviven por animar de decir qué guay, qué buena opción de vida laboral, seguro que no estás viviendo en el garaje de tus padres a los 45. Así que no me permití soñar lo suficientemente a lo grande. Hice lo peor que se puede hacer, y es que como no tenía ni idea de a qué quería dedicarme, pues me metí a estudiar Derecho, y ese es el peor de los motivos para estudiar Derecho. Luego ejercí un tiempo como periodista, y eso ya me gustó bastante más porque por lo menos podía escribir. Y luego trabajé en marketing para bufetes de abogados, que es una profesión tan glamurosa como os imagináis que es. El caso es que, aparte de todo esto, mientras tanto, iba escribiendo fanfics, o sea, historias de algunas de las series y de las sagas que más me gustaban. Yo no sé si hay gente en la sala que haya escrito historias de ficción con sus personajes favoritos o estas fanfics. De ser así, les animo a que levanten la mano porque, bueno, me parece que es un gran ejercicio. Escribí prácticamente de todo, menos de Los Inmortales, que yo recuerde. Escribí fanfics de prácticamente todo lo que me gustaba, con la salvedad de Star Wars, cosa que ahora que lo pienso me resulta un tanto curiosa. Pero bueno, mira tú. El caso es que eso me sirvió para irme formando como escritora, para saber cómo tenía que hacer una escaleta, para hacerme una idea de lo que funcionaba y de lo que no funcionaba, para ir aprendiendo a regular la información que tienes que incluir en cada acto. Quería ir poco a poco haciendo ese tipo de historias. Intenté luego escribir algunas historias originales, pero al principio no me sentía cómoda, necesitaba irme curtiendo más. Y la primera vez que logré crear y descubrí cuáles son las reglas del juego. Tienes que ir probando constantemente. Muchas veces hay aspirantes a escritor o a escritora que creen, vale, ya tengo el argumento, y a partir de ahí ya puedo desarrollar la historia entera. Y resulta que lo que tienes no es un argumento, sino una premisa, que es un punto de partida, pero que no tiene la suficiente entidad como para poder crear una historia entera. Yo eso lo fui aprendiendo. Me di cuenta de que no tenía que desanimarme, aprendí la diferencia entre premisa y argumento, y eso lo hice gracias a las fanfics, que me permitieron entender qué es lo que tenía que hacer y qué es lo que no, y me parece que fue una gran escuela. Cuando me puse a escribir ya una novela propia, escribí una novela muy influenciada por Buffy Cazavampiros y por Ángel. Me gustaban mucho las historias de vampiros y traté de escribir una ambientada en un instituto. Y resulta que la misma semana que yo empecé a hacer circular mi novela por ahí, pues salió al mercado también una serie que igual os suena, que se llama Crepúsculo, que vendió bastante bien, y yo no tenía ni idea, pero eso ayudó, y creo de todas formas que cuando se publicó esa primera novela, esa novela no estaba lista para que se la publicara y yo no estaba lista para que se me publicara, pero es lo que sucedió y estoy contenta con la experiencia. Sí, vamos ya entonces a hablar un poquito de Medianoche, que fue la primera gran saga suya que vimos en España. Una especie de versión de Romeo y Julieta a través de los personajes de Bianca y Lucas, dos personas que deberían estar totalmente alejadas la una de la otra, pero que no pueden evitar sentirse atraídas el uno por el otro. Como bien decía ella al hablar de Crepúsculo, esto formó parte de una época en la que los vampiros pasaron de ser ese monstruo aterrador a salpicar y montar prácticamente la literatura juvenil, y bueno, a que fuera
no solo algo que te asustara, sino a veces pues la foto que te pusieras la foto de un vampiro en la carpeta para ir al instituto. Algo que a mí no me molestaba en absoluto, pero sí que generó debates de, estos son vampiros de verdad, estos son vampiros de verdad. A los que estabais haciendo la figura del vampiro en ese momento en la literatura juvenil y creando tantos lectores, ¿os molestaba este sentimiento, como por así decirlo, de superioridad del lector clásico o de la crítica clásica de literatura del terror hacia la figura del vampiro? ¿O estaba absolutamente igual? Were you bothered by their attitude? Yeah, I mean, first I have to say, if you think vampires only turned into sex symbols the Twilight, no, it goes way further back than that. In some ways, that's always the metaphor. And Dracula, when you look back at the old books, he's supposed to look really, really creepy some of the time, but not all of the time. That's part of the idea, and I think certainly when the concept of the vampire became much more popular in our culture, it was sort of late Regency and the Victorians when it really emerged, at least in the West, and that had a lot to do, the idea of these passions that cannot be governed, and the idea of this being, this masculine figure that can sway women's will, like, that was always connected to, I think the Victorians weren't as explicit with the metaphor. Maybe they didn't consciously know. Surely you knew. You didn't admit it quite as much. Going on, I mean, there was, I don't know if they had it over here, but there was a soap opera in the U.S. called Dark Shadows. Does anybody know this? Yes. And Barnaby Collins, the vampire, was written on as a scary character. And guess who turned into the sex symbol of Dark Shadows? It was Barnaby Collins. And you see this in the 70s vampire, the Dracula who's played by Frank Langella, that you had that. You look at the Coppola Dracula from the 1990s, Gary Oldman, that too is sexy. So that had always been there, and you definitely saw it become much, much more explicit with the era of Twilight and Medianoche, etc. I would say, though, that they do remain a little scary, and they have to, because the way I see it, at that particular point in popular culture, we were at a place where young people were expected to be very jaded and adult. If you looked at things like Gossip Girl, etc., people were supposed to be reacting to everything, including falling in love, having sex, with, like you're this blasé Manhattan party person who's just seen it all before. And this is not the truth of anybody at 15. And so I think because we had these weird expectations, all of a sudden then you begin to have stories where, oh, it's a vampire, it's a werewolf, it's this. And it brought the fear back. And the fact is, falling in love for the first time is scary. Having sex for the first time makes you nervous. These are big things, and I think we were at a place culturally where we weren't letting young people feel that. And so the metaphor came up and allowed that to be expressed again. That's my theory anyway. Hombre, lo cierto es que ese elemento del sex symbol existe desde mucho antes que Crepúsculo. Si crees que es con Crepúsculo, vamos, vas dado, estás equivocadísimo, porque forma parte de la metáfora del vampiro casi desde siempre. Es cierto que Drácula tiene a ratos un aspecto bastante chungo, pero otras veces tiene un aura y un atractivo innegable. El vampiro adquiere relevancia a finales de la era victoriana. Es la representación de las pasiones que no puedes controlar, que no puedes gobernar. Es una figura masculina capaz de arrebatar la voluntad a las mujeres. Y yo creo que los victorianos pues no podían ser tan explícitos como en Crepúsculo, pero que en realidad eso es lo que querían expresar. O quizás no eran conscientes de ello, o quizás sí eran conscientes de lo que querían expresar, pero no se atrevían a admitirlo. El caso es que, yo no sé si sabéis que hay una serie, un culebrón que se llamaba Dark Shadows,
que fue extraordinariamente popular, y el protagonista, que era un personaje que se suponía que tenía que ser un vampiro muy oscuro, era Barnaby Collins. Y ¿adivináis quién se convirtió en el sex symbol de la serie? Pues eso. En los 70, Frank Langella era el que interpretaba a Drácula. En los años 90, en la peli de Francis Ford Coppola, es Gary Oldman el que da vida al conde. Y ese es también un actor muy sexy. O sea que quiero decir que eso siempre ha estado presente ahí. Quizás no tan explícitamente como en la era de Crepúsculo o de Medianoche. Y quizás también se obvia que esos vampiros supuestamente sexys también siguen teniendo su toque aterrador, porque tienen además que tenerlo. Es verdad que se veía que llega ese vampiro en un momento en el que la cultura popular parece que exigía que los adolescentes se comportaran como adultos, que fueran gente ya curtida. Series como Gossip Girl nos muestran a chicas que hablan y beben y de todo como si fueran mujeres ya hechas y derechas. Y se comportan como si fueran gente que está de vuelta de todo y que está acostumbrada a estar en una fiesta en Manhattan como si no fuera nada del otro mundo. Y esa no es la realidad de una persona de 15 años. Así que creo que lo que se hizo fue pues, tratar de rebajar esas expectativas con mitos como el del vampiro o el hombre lobo, que pasan a representar la primera vez que te enamoras. Porque la primera vez que te enamoras es realmente una experiencia aterradora, igual que la primera vez que mantienes relaciones sexuales. ¿Quién no está nervioso? Así que creo que la cultura popular de la época no permitía que los adolescentes se mostraran así y que llegan precisamente Crepúsculo y estas series para convertirse en una metáfora que sí da la oportunidad de expresar ese tipo de ideas y de sentimientos. ¿Tuviste claro desde el principio, o tenías claro el número de entregas que iba a tener la saga, o fue algo que fue sucediendo a raíz del éxito de la misma? I knew from the beginning that they wanted a series, and when we were negotiating at the very beginning with the publishing house, HarperCollins, I thought I was so smart. I came up with a plan for 3 books and a plan for 5 books. They bought 4 books. Unfortunately for me, I had fallen prey to a very common way of thinking among fans, where we love to say they had planned out all 7 seasons before it even began. They knew the last shot of the last episode before they even filmed the first, we all love to believe this. And so I plotted out these books, and I was so proud of myself. And then I got into the second book, writing it, and I thought, why did I think I was never going to have another idea? Why did I not understand that when I spent more time with these characters and more time with this world, that I would come up with better things? But I had not understood that, and I had written the first book in such a way that I was stuck. So I did my best, but I also learned at that point to allow a little bit more flexibility. With my next series, the Spellcaster series, I knew it was a trilogy, so I was like, the villain's plan has 3 parts. And I figured out roughly what the plan was for the villain in the last 2 parts, and everything else, I was like, when I get there, I'll know what to do. And so far, that has worked better. As long as I know the main point we're driving toward, I find it's best to trust that you're going to have a greater knowledge of the world and the characters as you go. Sabía que iba a ser una serie, y eso sí lo tenía claro, pero pensé, bueno, ya que va a ser una serie, voy a ser yo más lista que la industria editorial. Me van a decir que una trilogía. Yo tengo un plan para 5 libros y al final acabó siendo una saga de 4. Y el caso es que, por desgracia, me lo planteé ya desde el principio como algo cerrado. ¿Sabéis lo que nos gusta a todos? Que nos lleguen y después de una serie de 7 temporadas nos digan, es que lo tenía todo atado y bien atado desde el principio. Sabía cómo iba a acabar todo, estaba cada plano
bien estructurado y concebido, y eso, no había margen para ningún tipo de error ni nada por el estilo. Y a todos nos gusta creer que esa es la forma de proceder y que eso es lo correcto, pero no es así. Deberíamos dejar siempre tiempo y oportunidad para que las ideas se desarrollen y para que los personajes crezcan. Y eso lo descubrí por las malas, porque planifiqué perfectamente el primer libro, lo dejé todo atado y bien atado, y cuando me puse a escribir la serie, me di cuenta de que había elementos que crecían por su propia cuenta. Me di cuenta que había elementos que hacían surgieran nuevas historias y nuevas ramas, y no tenía oportunidad de meterlo. Lo cierto es que me había quedado pillada yo sola, me había impedido el crecer yo sola, y supe en ese momento que tenía que poder permitir algo más de flexibilidad. En mi siguiente saga, en Spellcaster, supe desde el principio que iba a ser una trilogía, una historia en 3 partes, y tenía una idea clara de qué es lo que quería el malo y de cómo se iba a repetir o a repartir, mejor dicho, a lo largo de los 3 libros. Sabía lo que iba a hacer en las 2 últimas partes, más o menos, el malo, pero me dejé cierto margen para poder ir creciendo y para poder ir desarrollando, incluyendo otras historias. Bueno, quedan todavía muchas sagas y libros de Claudia de los que hablar, y bueno, como alguno se va a quedar fuera seguro, casi mejor que lo elijáis vosotros si queréis preguntarle por alguna en particular, y si no, pues ya voy eligiendo yo. Vale. Pues que hable de Star Wars, como ha hecho, por ejemplo, dentro de la saga de Star Wars, hasta qué punto la limita, por ejemplo, Lucasfilm, si le ha dado rabia, por ejemplo, que se queden partes fuera debido a que es una franquicia. Vale, pero que dile que sea una respuesta breve, porque ya hubo charla específica de Star Wars por la mañana. Sí. To which extent has Lucasfilm have forced you to leave things out, but we'd rather have you give a very short answer because we Right. Honestly, I have more freedom writing the Star Wars stuff than I thought I would coming in. And the things that I've been warned away from, it's mostly because somebody else is doing it. So I have a reasonable amount of freedom on that, and when I don't, it's generally for a pretty good reason that it's being covered somewhere else and we don't want it to conflict. Pues sinceramente he tenido bastante más libertad de lo que pensaba en un principio, de lo que pensaba cuando empecé a trabajar en la saga. Si no me han permitido hacer algo es porque yo lo estaba haciendo otra persona, pero por el resto he tenido un grado de libertad bastante razonable, y si me han dicho alguna vez que no, había algún buen motivo para esa negativa. Mencionaste la saga de Spellcaster hace un ratito, y después de que ya hubieras hecho tu arco argumental, decidiste hacer otro libro unitario en el que contabas la historia, o ampliabas la historia desde el punto de vista del villano. Y en Medianoche, también el último libro, por contacto con tus fans y viendo que el personaje Baltazar era el que más les gustaba, le hiciste también un libro dedicado al personaje. Veo que en realidad te gusta o tiendes a ampliar tus propios universos, y casi siempre desde el punto de vista de uno de los personajes un poco que la gente va siguiendo. Entonces me gustaría saber eso, si te gustaría seguir explorando tus propios universos, y que nos cuentes un poco de este contacto constante con el que estás con tus aficionados para ir ampliando en los personajes que a ellos les gustan. Fans, if you take them into account and expand on the characters they like. It is always fun. There are certain universes that you feel like, yes, you could write in forever. I did get to write the Balthazar book after Medianoche and have some fun with him. Definitely my series, 1,000 Pieces of You, which is about the daughter of 2 famous scientists chasing her father's killer through alternate dimensions. I could have written that series forever. I absolutely mean that. She could have gone to every world imaginable, and it's suggested in the last book that her parents have yet another amazing adventure that she may, another amazing invention that she may have to investigate. That I could have written forever, but at some point it is good to give the story shape, and there's a power in not sprawling too much, I think.
I don't know. I mean, there are some characters that I would love to take and run with and go on with forever. I have to say, like with the Defy the Stars series, those characters, I feel like that story is very solid and complete. Are there other characters, different planets that would be fun to explore? Yeah. But it's okay for me. I don't finish a story until I'm okay with that being a meaningful end, hopefully for me, hopefully for the readers. Pues la verdad es que me lo pasé muy bien retomando el universo de Medianoche y siempre me gusta el poder pues tener un poco presente esas cuestiones cuando escribo, cómo responden en parte los aficionados. Cuando retomé la figura de Baltasar, me encantó el poder hacerlo y dar una perspectiva nueva a la serie. En la serie Mil pedazos de ti iba contando la historia de la hija de unos científicos a los que asesinan y ella va persiguiendo al asesino y buscando los inventos de sus padres, saltando de dimensión alternativa en dimensión alternativa. Y esa serie de verdad, literalmente la podía haber escrito, toda la vida sin ningún problema. Podría haber ido visitando planeta tras planeta según se me fueran ocurriendo. Y de hecho, al final de la serie incluso se sugiere un poco, se insinúa que sus padres, que eran inventores, pues tenían otro gran invento que ella debería ir a investigar. Pero bueno, siempre intento dejar las historias de tal manera que no sean directa y exclusivamente un punto final. Creo que hay que dejar la oportunidad de seguir con una saga y que también tienes que tener la capacidad de no permitir que lo que estás contando te desborde, de no dejar que el personaje te arrastre para siempre. Hay sagas como la de Divided Stars que me parecen que es una historia sólida y completa, que con eso llega. ¿Quiero eso decir que no me gustaría explorar otros planetas en ese universo? No, pero que me parece que está bien cerrada y ya está. Siempre intento, en la medida de lo posible, acabar mis proyectos, si no con un fin definitivo, sí en un punto en el que el final sea satisfactorio, por lo menos para mí y para los lectores. En una de sus novelas, Contra las estrellas, Against the Stars, más allá del sentido de la maravilla de la que hablábamos antes con Niven, está el mensaje, ¿no? La reflexión sobre el mundo actual a través de ese mundo que nos cuenta en la novela. Es una novela en la que la Tierra se está quedando sin recursos y la gente de la Tierra pretende ir a otro planeta de una atmósfera similar que no están tan mal. Pero claro, los de ese planeta dicen, espérate, de momento para nosotros tenemos, pero si acogemos a todos estos refugiados, pues a lo mejor la cosa no está tan bien. Entonces cierran las fronteras y la novela tiene un debate que lamentablemente es muy actual. Me gustaría que nos contaras un poquito sobre esta reflexión sobre la inmigración que haces a través de esta novela de ciencia ficción. about this reflection on immigration that you do through the book. Yeah, I wasn't thinking explicitly as much about immigration as I was about the ecological side of it, I think, at the time. I mean, I didn't write it that long ago, and yet it feels in some way like the world has transformed a lot. But definitely the idea that Earth has used itself up, and there are these other colony worlds, only one of which really has the size and resources to support an Earth-size population. And they've stood up and said, you're just going to come here and use this up too. No. And the main character, Noemi, she is, a young soldier who is one of several generations that have been brought up at war. And so, yeah, the question of the people who wander around, they're vagabonds, is what they're known as. They're people who have no planet. They have ships. And who they are and what their power is, that was definitely a thing that I got to explore more as the series went on. And, I tried very hard not to go, let me think of the parallels, because I think when you start being very concrete with that, then it starts to feel a little bit like I'm hitting people over the head with the heavy hammer of the message. And I wanted to think about it in the terms that those characters would think about it and in that world. And, if you're doing that, if you're really thinking through the problems, I think, unfortunately, the parallels start to present themselves. No sé si tanto el tema de la inmigración cuanto el tema de la ecología es lo que quería tratar en esta serie. No la escribí, no hace tanto tiempo que la escribí y parece que el mundo haya cambiado muchísimo desde entonces.
Básicamente lo que cuento es efectivamente la historia de un mundo que ha agotado todos sus recursos y la población de la Tierra decide abandonarla para tratar de ir a otro planeta donde saben que hay recursos, y los habitantes de ese planeta dicen no, de eso nada, que ya habéis agotado los que teníais y ahora venís aquí y vais a hacer exactamente lo mismo. La protagonista, Noemi, es una soldado que forma parte de una familia que lleva generaciones creciendo en un entorno de guerra. Y luego también están, efectivamente, los personajes que son los vagabundos, que son gente que no tiene mundo, sino que van trasladándose y desplazándose por ahí en naves espaciales, y es un concepto que voy explorando según va avanzando la serie. Trato, por lo general, de no establecer paralelismos, o eso es lo que intento. Quiero hacer llegar o si tengo algún tipo de mensaje que quiero transmitir al lector, no quiero transmitírselo a martillazos en la cabeza y sin parar. Quiero que el mensaje les llegue a través de los personajes, presentándolo con las reacciones que deberían tener los personajes en sí. Por eso creo que establezco paralelismos, ahí sí, entre los problemas del presente y la reacción que podrían tener en mis novelas los protagonistas. Bueno, pues para despedirnos, ya hemos hablado un poco, muy por encima, es imposible resumir toda la carrera de Claudia en 50 minutos, pero sí que queremos echar un vistazo hacia el futuro y nos cuentes un poquito los proyectos que tienes ahora en distinto estado de gestación. Let's see, I can say I'm working on something else for Star Wars. I'm not allowed to say what. House of L, my graphic novel trilogy from DC. The first issue was published in the US last year. I don't think it's in Spanish yet, but hopefully that's going to be happening because there are 2 more coming. So that trilogy is still happening. And then next year, I published my first original book for adults, at least under some definition of original, because it's a Jane Austen, Agatha Christie mashup called The Murder of Mr. Wickham. It's like the 2 great novelists who just put a whole lot of people in an English country house and let stuff happen. So, yeah, and it doesn't go well for Wickham. But I'm really looking forward to that. I know it will be out in English in May of 2022. I believe that other languages are soon to follow. More news on website and stuff when I know. Bueno, pues sí puedo deciros que estoy trabajando en algo más de Star Wars, no puedo deciros en qué más estoy trabajando. Saldrá ahora en breve una entrega, espero que en España se publique en breve La Casa de Él, que es la trilogía que estoy escribiendo acerca de la saga de Superman, una trilogía de novelas gráficas. El primer número se publicó el año pasado en Estados Unidos y espero que salga en breve en España. Los 2 siguientes, además, verán pronto la luz. Y el año que viene va a salir en el mercado norteamericano mi primera novela para adultos, novela original, bueno, más o menos, porque en realidad es una mezcla, una confluencia entre Jane Austen y Agatha Christie. Se va a titular El asesinato de Mr. Wickham y básicamente es pillar la obra de estas 2 grandes novelistas y mezclarla, coger a todos los personajes salidos de la obra de ambas y meterlos en una casa en mitad de la campiña inglesa a ver qué sale. Y lo que sale, desde luego, no es nada bueno para Mr. Wickham. Se publicará en mayo de 2022 y en inglés, por lo menos, y en cuanto a posibles versiones futuras en otros idiomas, bueno, pues estad atentas al sitio web y a internet. Pues aparte de darle las gracias por estar con nosotros, sabemos que nos hemos quedado sin tiempo, a pesar de haber sacado a esta mañana lo de Star Wars y ayer la parte de cómic. No hemos más que apuntado la saga de 1000 lugares donde encontrarte, con una fantasía desbordante y una posibilidad de universos infinitos. Hemos pasado también muy por encima por su aportación al universo de las brujas con Spellcaster. No hemos hablado casi nada de su novela Aguas Oscuras con Hombre Lobo y el Titanic. Pero bueno, seguro que tendremos más ocasiones en el futuro, porque vamos, Claudia nos ha conquistado totalmente a los que hacemos el
Celsius y seguro que a vosotros también. Pocos homenajes permanentes, ¿no? Tenemos en el festival, el nombre del festival es un homenaje permanente a Bradbury, el premio a los autores de cómic lleva el nombre de Lorna, en homenaje a Alfonso Azpiri, un buen amigo y excelentísimo autor desaparecido, y ahora este premio unánime de los directores para siempre llevará el nombre de Claudia Gray. Ahora estará firmando arriba y hay algo que no es tan permanente, pero que también dura mucho y depende de vosotros cuánto dure, que será el recuerdo que Dolores lleve de nuestro fuerte aplauso en la iglesia.